hemos hablado de lluvia, ya que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las inclemencias meteorológicas, hemos querido llamar a unos expertos en solucionar este tipo de problemas, ya que hablamos siempre de Cabral como el señor Lobo, cuando hablamos de temas de soluciones de problemas en defensa del Real Club Celta, que juega un fútbol tan ofensivo, pues de humedades, de filtraciones, de todo esto, a ver qué consejos nos pueden dar desde Murprotect. Vamos a saludar a uno de los responsables de Murprotect España. Está por aquí ya Miguel Ángel Leite. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jacobo. Porque esto de las humedades obviamente será uno de los principales problemas aquí en Vigo, en el área metropolitana, que te están escuchando ahora mismo, ¿no, Miguel Ángel? Pues sí, la verdad es que sí, prácticamente no solamente en Vigo, sino que en toda Galicia, las zonas húmedas y pues prácticamente en todo el país. Hay que tener en cuenta que la humedad no exclusivamente está delimitada a las épocas de lluvias, sino que cuando hablamos de humedad estructural es una humedad que viene directamente del terreno y que bueno, pues que se manifiesta en toda época del año. Y quizás en estas fechas podemos tener más problemas de lo que llamamos humedad por condensación, precisamente provocada por las diferencias de temperaturas interior y exterior y ese empañado que se produce en los cristales, pues de alguna manera también se traduce en la proliferación de humedad en el interior de las viviendas, en las paredes de yeso y demás, que bueno, pues van generando esas manchas de moho que se van extendiendo pues por toda la vivienda y que en algún momento, además de afear la estética, pues pueden provocar problemas, en este caso, de salubridad, ¿no? Claro, porque hablamos precisamente de los que somos, Miguel Ángel, alérgicos o asmáticos. Ahí tenemos un problema importante, pero también a la hora de intentar ya no solamente acometer una obra para intentar acabar con el problema, sino para prevenir, para dejar esto ahora mismo de tratamientos, de lo que puedan ser tratamientos definitivos de humedad. ¿En qué está trabajando Murprotect o qué puede poner encima de la mesa como solución? Pues mira, concretamente en el caso de Murprotect, que somos una multinacional con presencia en 7 países ya, porque acabamos de extendernos a Portugal a lo largo de este año. Con 62 años de experiencia y más de 9.000 intervenciones, pues contamos con laboratorios propios de investigación y desarrollo. Todo lo que son los productos que empleamos son productos exclusivos, patentados, que se aplican exclusivamente por personal de Murprotect, es decir, toda la trazabilidad del proceso, desde la primera visita totalmente gratuita, donde se elabora un diagnóstico, se valora el problema y se traslada lo que es la solución, hasta la intervención final del último operario que ha visitado ese domicilio, todo es personal propio, y todo este desarrollo y esta trazabilidad, como te comentaba, nos permite ofrecer una garantía absoluta de resultado y ofrecemos garantía de hasta 30 años en nuestros tratamientos. Hablamos muchas veces de filtraciones en la piedra, hablamos de filtraciones de agua a través de paredes, hablamos de humedad por condensación en una tierra, pues por ejemplo, la gente que pasee por Vigo, ¿no?, en donde hay tantas galerías, son en definitiva muchos problemas muy concretos, pero que hay que actuar rápidamente, Miguel Ángel, para evitar, ¿no?, males mayores. Sí, es cierto. De hecho, en cuanto a problemas, la patología, 3 tipos de tratamiento que aplicamos, como bien decías, por un lado tenemos el problema de capilaridad, que es una humedad que asciende directamente del terreno, pues desde los cimientos, por el material poroso, el mismo efecto del terrón de azúcar, cuando lo acercamos a la gota de café, pues de alguna manera ese material poroso tiende a succionar esa humedad, el material de construcción, y esa humedad se manifiesta en el interior de las viviendas, pues produciendo abombados en pinturas, desconchados, etcétera, etcétera. El otro problema que también tratamos es la humedad por filtración lateral, que en este caso se da en zonas soterradas, lo que son sótanos, garajes. Hablamos de que son paredes que tienen tierra al otro lado, y ahí se suma una presión lateral que de alguna manera infiltra esa humedad en el interior de esas estancias y sobre todo, como te decía, se da en sótanos, garajes, fosos de ascensor, donde ya el agua pasa a ser, no es humedad, sino es agua física, en este caso, ¿no? Claro. Y por otro lado tenemos la humedad por condensación, que en este caso es una humedad que no viene del exterior, curiosamente, es una humedad que se genera desde el interior y la provocamos las personas que habitamos esa vivienda. La calefacción, exceso de humedad en el ambiente, contrastes térmicos entre el interior y el exterior, pues provocan que ese mismo efecto que vemos en el empañado de los cristales también sucede en paredes frías, que aunque visualmente no se aprecia, ese material poroso se satura de humedad y sobre esa humedad llega a proliferar lo que es un ser vivo, que no es ni más ni menos que un hongo, un moho, que son esas manchas negras y que se reproduce a través de esporas, como cualquier hongo. Esa humedad o ese olor a humedad que detectamos en estos lugares no es ni más ni menos que esas esporas
que están en suspensión en el ambiente, que cuando son inhaladas por las personas que habitan en esa vivienda, pues pueden proliferar en problemas graves de alergias, rinitis. La gente asmática, como bien decías, pues es más propensa a verse afectada por este tipo de proliferaciones, e incluso, pues bueno, llegar a afectar a patologías reumáticas. Claro, todo ese exceso de humedad afecta de alguna manera a la salud y también influye negativamente en la habitabilidad de la vivienda, que es algo realmente importante, y sobre todo la salubridad, que ya no hablamos de un problema estético o estructural, sino que es un problema más grave como es la salud de los habitantes, ¿no? Pues Miguel Ángel Leite, muchísimas gracias por acercarnos soluciones y sobre todo también por definir muy bien los problemas, cómo se puede actuar sobre ellos y sobre todo muchos de esos problemas que son habituales aquí y sobre todo más ahora que llega el frío, más la lluvia que también ya ha llegado después de tanto tiempo sin llover. Jacobo, simplemente para finalizar, anotar o sugerir en este caso a todos los oyentes de Ser Vivo que para poder solicitar un diagnóstico, en este caso a Murprotec, lo pueden hacer a través de dos vías. Una es a través de nuestra página web, que es www.murprotec.es, o directamente a través de nuestra línea de teléfono gratuita, es el 910 35 38. Se ponen en contacto, solicitan un diagnóstico y un técnico se desplazará a la mayor brevedad para analizar el problema, trasladar la solución y eliminar el problema de humedad de forma definitiva y garantizada hasta 30 años. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ti y buenas tardes, Jacobo. Un placer. Vigo hoy por hoy.